Somos News, somos Latinoamérica. Momento de irnos a Ecuador. César García Vélez a esta hora tiene más información. Adelante, compañero, cuando quieras. Somos todo oídos. Gracias, Andy. Saludos a toda Latinoamérica. Estamos para revisar este tema que lo estábamos desarrollando junto a ti, el inicio de este juicio en la Corte Internacional de Justicia que plantea México a Ecuador por la incursión en la embajada acá en Quito. Estamos con Pablo Játiva, él es abogado, también máster en política internacional, una voz calificada para poder conversar al respecto de este importante tema. Pablo, primero, bienvenido a la audiencia con Latinoamérica. ¿Qué es lo que está en juego en este juicio y qué puede ser la sanción más allá del tema económico, que me parece que no es el centro de esa discusión? Buenas noches, gracias por la entrevista. Yo creo que primero hay dos conclusiones básicas que lamentablemente son perjudiciales para el Ecuador, ¿no? La primera es que la diplomacia fracasó, tanto para México como para Ecuador. No es una buena noticia estar en la Corte Internacional de Justicia. Eso significa que los canales diplomáticos que han servido durante tantos años en la tradición latinoamericana del derecho internacional, esta vez lamentablemente no se utilizaron, se mal usaron, terminamos cometiendo acciones que dejaron a los canales diplomáticos completamente fuera de uso, ¿no? Ir a la Corte tiene que ser visto como un fracaso. Primera conclusión. La segunda conclusión es que cualquier acción del Estado ecuatoriano para reclamar, para protestar sobre el tema de Jorge Glass debía ser antes de todas las acciones que se cometieron y que han puesto al Ecuador en una posición muy complicada en cuanto al derecho internacional, ¿no? Probablemente esto debía suceder en diciembre, el momento que Glass intentó refugiarse en la Embajada de México. Una vez que México la acogió, ahí debía empezar el Estado ecuatoriano con las notas de protesta, con las llamadas a consultas, pero lamentablemente las decisiones viscerales que se tomaron en cuestión de 2 días, que terminaron con la ilegal irrupción en la Embajada, va a pasar factura al Ecuador. ¿Hay consecuencias? Va a haber consecuencias, seguro. Una de ellas, de la cual es muy difícil volver, es el daño reputacional que recibe el país, ¿no? Y esto no es algo menor. No es un tema menor y toma años en recuperar, ¿no? La reputación del país a nivel internacional, a nivel empresarial, quién invierte, quién confía en un país en el cual ni siquiera las sedes diplomáticas son respetadas. Entonces, primero el tema reputacional es muy serio. Lamentablemente, a ratos en el país parece que no se entiende el daño a nivel internacional que esto puede causar. Y esa es la primera gran consecuencia. Ahora, analizando los argumentos tanto de Ecuador como seguramente los que Ecuador va a presentar el día mañana, los de México que se presentaron el día de hoy, y haciendo una especie de analogía con lo que pasa en un hogar, porque el padre vendría a ser la Corte Internacional, han ido hermanos que se han peleado y el uno le dice, bueno, tú empezaste generando injerencia en mi país y luego das asilo a una persona que yo estoy juzgando por la justicia ordinaria. En ese sentido, ¿cómo se contrapesan esos argumentos? Sí, es importante lo que usted recuerda porque es México el que agrede primero al Ecuador, son las declaraciones del presidente López Obrador las que ofenden al pueblo ecuatoriano, comenta sobre las elecciones en Ecuador, algo que es completamente inaceptable. Lamentablemente, la decisión de irrumpir en la embajada borra todo eso, ¿no? Eso es superlativo. Exactamente, borra con el codo el hecho de que López Obrador antes nos ofendió, porque lo otro es una flagrante violación al derecho internacional. Sí, entonces es lamentable que se haya llegado hasta ese punto. Es muy difícil que la Corte Internacional de Justicia vaya a tomar una decisión en la cual siente un precedente que debilite al sistema diplomático internacional. Es decir, la Corte no va a decir, invadieron la embajada y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? O no, México no debía asilar a Glass, no va a ir por ahí la Corte. Más bien su decisión, creo yo, va a ser nuevamente una condena para el Ecuador similar a la que se dio en la OEA. Además es un precedente que la OEA ya lo haya condenado y lo que hay que ver es qué tipo de acciones reparatorias va a decidir la Corte en contra del Ecuador. México ha hecho algunas peticiones, algunas son descabelladas, como por ejemplo la expulsión de Ecuador de la ONU, eso no va a pasar ahí, la Corte no decide eso. Por ejemplo, en la ONU ni siquiera se ha expulsado a Rusia, que está invadiendo Ucrania, que está tomando acciones bélicas injustificadas contra Ucrania, y ni siquiera así se ha llegado a tomar medidas tan drásticas contra Rusia. Entonces, lo que pide México también está fuera de foco, pero sí hay que advertir, habrá consecuencias y sanciones contra Ecuador. Y para concluir este análisis, te pregunto sobre la otra cara de la moneda, la denuncia que presenta Ecuador, tú ya lo señalabas, es atemporal probablemente, pero se puede esperar sanciones también en un tema que me parece que va a abrir un espectro al debate de a quién estamos asilando.
Correcto, yo creo que si de algo va a servir la demanda que presenta Ecuador es para que se empiece a discutir qué tan actuales son las normas del derecho internacional en cuanto al asilo, ¿cierto? Estas normas se crearon hace 70 años, en un momento en el que el mundo era muy distinto, y ahora sí se va a buscar de alguna manera revisar todo este tipo de normativa. Sin embargo, eso no significa que se le vaya a sancionar a México, porque tal como está este momento planteada la Convención de Caracas, se deja al país que está recibiendo la solicitud de asilo que tome la decisión. Es a criterio de ese país. En este momento, en el derecho internacional no hay ciertas excepciones, ¿no? Puede haber una discusión ahí en cuanto a los delincuentes que están sentenciados, como es el caso de Glass, pero alguien podría argumentar, sin embargo, que esos países no confían en la justicia del otro país. Entonces, la norma al final lo que dice es el Estado que recibe la solicitud decide. Y México decidió dentro de lo que le permite el derecho internacional. Entonces es muy complejo que haya una sanción en contra de México, sin embargo puede sentarse un precedente para que se empiece a discutir y plantear reformas al respecto de estas normas. Gentil, gracias Pablo por esta apreciación desde el orden de lo académico. Además, Andy, tú ves ahí está el panorama. Ecuador probablemente pueda llevar la peor parte en este sentido porque la reputación de un país no es algo menor y es lo que está en juego en este momento. Y también veamos lo que pase cuando Ecuador presente los argumentos y cómo son receptados en la Corte Internacional de Justicia en esto que termina debilitando las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México por un largo tiempo seguramente. Veremos qué es lo que ocurre probablemente en otro gobierno, porque en este aparentemente la situación va a ser irreconciliable. Gracias Andy por la información, este es el análisis desde Quito, Ecuador, tú sigues desde estudios. Seguramente César García Vélez, tengan ambos muy buena noche.